y vamos a hablar del decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. Es un decreto de necesidad y urgencia firmado por el señor presidente Alberto Fernández y todos los ministros. En lo sustancial dispone en su artículo primero el aislamiento preventivo y obligatorio de todos los argentinos. ¿Y esto qué significa? Significa que a partir de la hora que marca el mismo decreto, el día 20 de marzo a las 0 horas hasta el 31 de marzo, todos deben permanecer en la residencia donde se encuentran. Esto implica que no se pueden mover a partir de esa hora. Es decir, que como principio general nos quedamos donde estamos. A partir de allí surgen una serie de interrogantes que iremos resolviendo en este video. El artículo 2 establece claramente que hay que quedarse en la residencia donde nos encontrábamos, pero aclara aún más, dice, está prohibido desplazarse por las rutas nacionales, por los paseos públicos, por las vías públicas e incluso ir a trabajar. Es decir, las actividades que normalmente realizamos están prohibidas. Como dijéramos, hay excepciones que están en el artículo 6. El artículo 3 establece el permiso para los desplazamientos mínimos. ¿Y qué debe entenderse por desplazamientos mínimos? Por ejemplo, desplazarse para adquirir alimentos, desplazarse para adquirir medicamentos a la farmacia, desplazarse para adquirir artículos de limpieza. Esto no es menor porque establece una excepción importante, porque como veremos después, los encargados, los responsables, los trabajadores de la alimentación, del servicio de limpieza, de los servicios públicos, sí están obligados a continuar en sus trabajos, con requisitos, con limitaciones, pero están obligados ¿para qué? Para mantener y sostener el abastecimiento general de la población. Claro, si vamos a impedir, tiene que haber controles. Entonces el Estado Nacional y todos sus organismos, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios están obligados y autorizados a controlar que se cumpla con este decreto. Este control autoriza inclusive a detenernos en la vía pública, preguntarnos por qué estamos, además de preguntarnos si estamos en infracción, retirar, por ejemplo, el vehículo y en su caso someternos a cuarentena. ¿Qué significa? Trasladarnos hasta nuestro domicilio y no dejar que salgamos. Incluso controlar el cumplimiento de esa cuarentena, de ese aislamiento preventivo obligatorio. Es un aislamiento social. Hay que limitar el contacto social. Por eso también se lo llamó, y nosotros lo llamamos en otras intervenciones, en otros videos e incluso en nuestros programas, aislamiento social preventivo obligatorio. El artículo 4 establece las infracciones. ¿Qué va a pasar con las infracciones? Bueno, la primera tarea es hacer cesar el acto que está en infracción a este decreto. Pero además van a ser sometidos a sanciones. Sí, hay un video que lo van a ver por aquí, un video que nosotros contamos cuáles son las sanciones que están previstas en el Código Penal. Van del artículo 2 al artículo 208 y el 239 que habla de la desobediencia. Obviamente la mayoría de los infractores va a estar incluido en el artículo 205 del Código Penal, que tiene penas graves. En el video que dijimos que dejábamos aquí un link y al final también, ahí pueden ver y conocer cuáles son las sanciones que están previstas para los infractores
de este decreto de necesidad y urgencia. El artículo 5 es importantísimo porque deja en claro cuál es la regla general. Aislamiento social implica que están prohibidos todos los encuentros, eventos culturales, deportivos, reuniones políticas, inclusive religiosos. ¿Esto qué significa? Significa que no podemos juntarnos por ninguna causa para ir a rezar, para ir a disfrutar de una película. No, el teatro, el cine, los bares, todo está limitado, prohibido. ¿Por qué? Como dijimos antes, aislamiento social obligatorio. Vamos ahora sí a las actividades que están permitidas, es decir, que hay excepciones a este aislamiento social preventivo obligatorio. Las excepciones están previstas en este mismo decreto de necesidad y urgencia, en el artículo 6, y están exceptuados el personal de salud y las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las fuerzas que dependan del Ministerio de Seguridad, para ser más claro, y del Ministerio de Defensa, están exceptuadas, así como en las provincias y así como en los municipios, los organismos que trabajen en salud. También están exceptuados el Servicio Meteorológico Nacional, los bomberos y todo el control de tráfico aéreo, aunque está severamente limitado. También quedan exceptuadas de cumplir con este decreto, y ya vamos a explicar cómo, las autoridades nacionales, provinciales, municipales, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los trabajadores del sector público, pero que fueran específicamente autorizadas cuando nos referimos a los trabajadores del sector público. ¿Por qué decimos esto? Porque claro, hay trabajadores del sector público que están en salud, bien, están autorizados. Hay trabajadores del sector público que están en control del comercio, que en algún momento podría ser necesaria su actuación. ¿Por qué? Para evitar la especulación, para evitar la suba desmesurada de precios. Por ejemplo, son ejemplos. Estos se van a ir viendo en cada caso particular. También están autorizados el personal del Servicio de Justicia de turno, para emergencias, para casos excepcionales y conforme lo establezcan las autoridades judiciales, que cada una tiene un régimen distinto. El personal diplomático, el personal consular acreditado ante la República Argentina también está autorizado, o sea que es una excepción a la norma, al DNU, al Decreto de Necesidad y Urgencia. En el punto 5 de este artículo 6 nos encontramos con una norma que puede ser discutida, que se refiere a las personas con discapacidad. Y vamos a leerla expresamente. ¿Quiénes son los que están exceptuados? Las personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, personas mayores, a niños, a niñas y adolescentes. Este artículo, evidentemente, va a generar una duda y además va a generar conflicto permanente sobre si puedo salir a ir a la casa de mi madre, que es mayor, puedo salir reiteradas veces o no. Por supuesto que todo hay que interpretarlo limitadamente. Es imposible, sino controlarlo para las fuerzas. ¿Qué se aconseja en este caso? Salir, ir, ayudar, hacer un mandado, acompañarlo, y en el caso de la discapacidad, instalarse, quedarse y tratar de no salir, de respetar esto que hemos dado en llamar aislamiento social preventivo y obligatorio. El inciso 6 también de este artículo es el que ha dado una serie de problemas ya, a poquitas horas de puesto en marcha el DNU, y ha necesitado de algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque establece las personas que deban atender una situación de fuerza mayor pueden estar exceptuadas del cumplimiento de la norma. Por supuesto, ¿qué va a entender uno por fuerza mayor? Algunos supuestos son fáciles. Si estás en una situación grave de riesgo de salud, vas a romper el aislamiento. Lo aconsejable que es llamar por teléfono a la asistencia pública, no asistir, no ir a la guardia, porque puede que llegues sano y te vuelvas enfermo.
Entonces lo mejor es eso. Pero hay situaciones de urgencia, por ejemplo con las veterinarias. Solamente urgencias, porque las veterinarias están autorizadas a atender casos de urgencia. Es decir, se las considera, y está bien que así sea, dentro del sistema de salud pública. Hacia una sola salud es a lo que propendemos. Entonces, una veterinaria puede estar abierta. Las situaciones de fuerza mayor, obviamente, no podemos hacer una casuística, es decir, no podemos decir tal y tal y tal y tal caso, porque son infinitas las situaciones, pero hay que atender siempre al principio general, que es, nos quedamos en casa. Solo podemos romper este aislamiento ante un caso grave, realmente de fuerza mayor, aquel que no fue previsto o que aún previsto no admita que nos quedemos adentro, que debamos salir a buscar ayuda o a efectuar una ayuda a otra persona. ¿Quiénes más están autorizados, es decir, exceptuados? Por supuesto, todas las personas afectadas a los servicios funerarios. No admite dilación, así que es lógico, es razonable esta excepción. Como también es lógica y razonable la excepción prevista para aquellas personas que atienden comedores infantiles, comedores escolares, comunitarios, merenderos. ¿Por qué? Porque la prioridad, obviamente, es mantener alimentado al pueblo. ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cómo se va a llevar adelante? Deberán respetar las normas básicas de distanciamiento, de protección, es decir, aunque el comedor esté autorizado, aunque toda esta actividad tiene y protege un bien superior y por eso está autorizado, va a requerir que se cumplan aquellas normas elementales de protección de las personas, tanto de aquellos que asisten como de aquellos que trabajan en el comedor, sean voluntarios o no, es decir, sean empleados o sea personas que de buena fe, de buen corazón realizan la actividad. Es imprescindible que realicen las tareas de higiene mínimas y cumplan los requisitos elementales. Se encuentra exceptuado también de cumplir con esta normativa de aislamiento social, preventivo y obligatorio el personal que se desempeña en las tareas de radiodifusión, en los servicios de comunicación audiovisuales y radiales, también los gráficos. Y cuando hablamos de gráficos, incluye también a los vendedores de diarios. ¿Por qué? Porque es necesario mantener informado al pueblo, mantener informado a la comunidad. También están exceptuados de cumplir con esta normativa rígida de aislamiento el personal afectado a la obra pública. ¿Por qué? Porque hay que construir a lo mejor hospitales, porque hay que trabajar. ¿Para qué? Para superar rápidamente esta crisis. Y están autorizados, y aquí es donde viene un tema importante, los supermercados mayoristas, minoristas, que vendan alimentos, que vendan artículos de limpieza, los mercaditos de proximidad que vendan alimentos, artículos de limpieza, higiene personal, por supuesto las farmacias, las veterinarias y las ferreterías. Con respecto a las veterinarias vamos a dejar un párrafo especial. ¿Por qué? Porque las veterinarias, los colegios de veterinarios se han reunido y están estableciendo pautas que tienen que ver con las urgencias. Las veterinarias atienden urgencias, no vaya por cualquier cosa. No vaya por cualquier cosa, alcanza con llamar por teléfono. Y si tiene que ir, que sea el veterinario el que le diga venga a tal hora o en tal condición. Llame previamente por teléfono. Actuemos igual que como si tuviéramos que ir a un centro hospitalario, que lo que se recomienda, lo que hay que hacer es llamar previamente por teléfono para de esa manera vengan a atenderlo a la casa o usted vaya si le dicen ellos. Nada más que si le especifican que se acerque, si no, no se mueva de su domicilio.
También merece un párrafo especial el tema referido a las ferreterías. ¿Por qué? Porque las ferreterías deben permanecer abiertas, es aconsejable que permanezcan abiertas. Están exceptuadas, pero si usted tiene una ferretería y quiere cerrar, puede hacerlo. Pero la idea es que la gente pueda acercarse y conseguir guantes, conseguir elementos que le puedan servir para luchar contra la pandemia, pero también para pasar esta cuarentena de la mejor manera posible en su casa, en su domicilio. No sé si esto ha quedado muy claro, mucha gente se ha confundido, pero las ferreterías a veces también venden garrafas y por supuesto hay mucha gente que necesita el gas envasado, así que también hay que tener en cuenta esta situación y el decreto la tiene especialmente en cuenta. Es importante dejar en claro que la industria de la alimentación, toda la cadena productiva, todo lo que tenga que ver con la higiene personal, la limpieza, equipamiento médico, insumos farmacéuticos, laboratorios, vacunas, todo eso está exceptuado. Si usted trabaja en uno de esos rubros, debe concurrir al trabajo. Aclaremos, siempre que no se encuentre en la situación de ser persona embarazada o que tenga una enfermedad. En ese caso, aunque sea declarado servicio esencial, acuérdese que usted no tiene que ir por ser persona de riesgo. Está amparado en este DNU, en el DNU que establece el aislamiento social y obligatorio. Pueden continuar trabajando las actividades que están dedicadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, porque es necesario que el país tenga ingresos, porque no se puede postergar la cosecha, pero todo, como siempre decimos, hay que hacerlo con el debido cumplimiento de las normas. ¿Qué normas? Distanciamiento, higiene, seguridad, salud, protección de la salud del trabajador. Las actividades impostergables vinculadas al comercio exterior también siguen estando permitidas. La recolección de residuos, el tratamiento de los residuos, la disposición final, todo este mecanismo sigue trabajando, así como la recolección, distribución, disposición final de los residuos patogénicos. También deben seguir trabajando porque hacen a la salud pública y por eso el decreto también los autoriza, así como al transporte público de pasajeros, de mercaderías, combustibles, que tienen que seguir trabajando. Es esencial para que el país no entre en un crash económico, pero deben hacerlo conforme las reglas y conforme el Ministerio de Transporte vaya sacando disposiciones. Por ejemplo, el transporte de larga distancia y media distancia de personas ya se encuentra suspendido y podrían limitar algún otro tipo de transporte. Incluso se habla de que a la brevedad se suspenderán los vuelos a Ezeiza. Siguen funcionando los deliveries, el reparto a domicilio de mercaderías como por ejemplo medicamentos, productos alimenticios, artículos de limpieza, higiene personal, siguen funcionando. Obviamente el personal de delivery podría decir, no, me quedo en mi casa. ¿Por qué? Porque la seguridad está primero, pero donde hay empleados afectados a esta tarea podrían requerirles que sigan trabajando. Siguen trabajando también los servicios de lavandería que están autorizados. Obviamente también puede haber una decisión del empleador y de los trabajadores de no seguir trabajando. Estos son temas que habrá que aclarar, porque si bien son importantes que sigan trabajando, también hay un marco de discrecionalidad que habría que aclarar más. Los servicios postales y distribución de paquetería vía correo también tienen que seguir trabajando. El inciso 22 de este artículo 6 ha generado problemas porque dice que los servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia deben seguir trabajando. Pero esto ha ocasionado que muchas empresas falsean las actividades de los empleados, les remiten la declaración jurada diciéndoles que ellos son empleados de vigilancia o de seguridad o mantenimiento esencial. No es cierto, son administrativos,
pero les firman esto y los obligan a ir a trabajar. No tiene obligación de ir a trabajar si usted es un administrativo, si usted no es parte del servicio esencial, de lo mínimo, no tiene que ir a trabajar. En realidad no es obligación, no debe ir a trabajar, debe quedarse en su domicilio. Y si el patrón quiere tomar una reprimenda, como por ejemplo bajarle el sueldo, no lo podrá hacer. Y si quiere despedirlo, tendrá que pagar las indemnizaciones, que además, recuerden, se encuentran agravadas. Tendrá que pagar la doble indemnización. Quedan también exceptuados todo lo que tenga que ver con el gas, el petróleo, las estaciones de servicio. Es natural que en esta crisis sea necesario mantener el abastecimiento y bueno, se ha permitido que sigan trabajando. Por último, la Casa de la Moneda, Banco Central, tienen aquellas actividades necesarias imprescindibles, las otras están limitadas. Esto es simple, los servicios bancarios mantienen funcionando los cajeros automáticos. También hablamos de que deben seguir funcionando y deben, por necesidad de todo el pueblo, estar atentos todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con laboratorios, medicamentos, es decir, las farmacias, tanto los negocios minoristas como las droguerías y los más importantes, los mayoristas. Por supuesto que todo esto va a ser regulado también a través de decisiones administrativas o resoluciones, pero el grueso de las excepciones y de las obligaciones están aquí. Este es un decreto muy importante y medular por el cual Argentina se dispone a afrontar esta crisis. Es importante aclarar que en todos los casos en que los trabajadores deban seguir en sus funciones, las empleadoras deben garantizar las condiciones de salubridad, de higiene personal, deben garantizar la salud de dichos trabajadores, disponer formas de trabajo que eviten el contacto personal, disponer formas de trabajo alternativas para reemplazar lo que venían haciendo y evitar que se contaminen, se contagien, evitar el contacto a toda costa. Aquí no nos referimos a los que tienen que quedarse en su casa y a lo mejor seguir trabajando mediante el teletrabajo. Nos referimos a los que concretamente tienen que prestar el servicio. Además, a ellos hay que garantizarles distancia, seguridad, salud, higiene. En el artículo 7 se establece el corrimiento de los feriados y demás para que la cuarentena no sea afectada y haya la mayor cantidad de días inhábiles posibles para que afecte de la menor manera posible la cadena de producción. Es una medida muy razonable, muy atendible, lógica, por cierto. De más está decir, pero el decreto lo deja en claro, que los empleadores tienen que garantizar el salario de sus trabajadores, aunque estén en aislamiento social. Esto es clave. Hemos tenido muchas consultas. ¿Tenés garantizado el ingreso en estos días? Obviamente esto pasa con el empleo formal. El empleo informal tiene otro tipo de problemas y el gobierno está viendo cómo actuar en esta materia. Creemos que probablemente en estos días tome algunas resoluciones. Finalmente se invita a todos, a la ciudad de Buenos Aires, a las provincias, a adherir, a llevar adelante este decreto, a hacerlo cumplir, a trabajar de alguna manera para garantizar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por último, vamos a aclarar algunos puntos que fueron conflictivos o que han generado que nos consulten. El primero de ellos es qué pasa con los discapacitados, con los niños, niñas, adolescentes o con los mayores, los adultos mayores. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos los familiares o las personas que lo tienen a su cuidado para atenderlos? Lo que debemos decir es que están limitadas al máximo las posibilidades de moverse, están restringidas. Es cierto que a veces nos encontramos con farmacias de cercanía que no tienen los productos específicos, los medicamentos recetados especialmente, y que hay que trasladarse más allá de la cercanía. ¿Cómo lo hacemos? Con un familiar enfermo, un discapacitado. Lo hacemos con una declaración jurada y acreditando la discapacidad, por ejemplo, llevando las recetas,
llevando todos los elementos, los documentos que acrediten que uno está alejándose del comercio de cercanía porque éste no puede satisfacer los requerimientos de salud. Ahora, ¿qué pasa con los menores? Menores cuya progenitor tiene que ir a trabajar porque ha sido considerado un servicio esencial. Y es esencial esa persona en el trabajo. No puede no ir porque trabaja en la guardia de un hospital, porque es especialista en virus y muchas otras funciones. Bueno, en ese caso puede efectuarse un traslado del menor, pero para efectuar ese traslado del menor debe llevarse una declaración jurada y debe contarse con el DNI del menor y de quien lo lleva para acreditar por qué lo está llevando. Es más, nosotros aconsejamos llevar toda la documentación posible para que no queden dudas, ¿sí? Porque excepcionalmente está autorizado esto. Excepcionalmente, no es la regla estar autorizado a trasladar los menores por los regímenes de visitas. No es así. En principio, el menor se queda en el lugar donde lo encontró la decisión del gobierno, o sea, en el domicilio donde estaba residiendo en ese momento. Se permite una vez el traslado hacia su casa, donde habita normalmente, con la declaración jurada, con los documentos. Para otros movimientos se debe acreditar expresamente el por qué se lo está haciendo. Si no, no se pueden mover. Lo mismo vamos a aclarar que los porteros, el servicio doméstico, los encargados de edificio, las niñeras, no tienen que ir a trabajar y tienen garantizado el ingreso. No le pueden producir ni baja de sueldos ni sanciones. Los taxistas pueden o no trabajar según las reglamentaciones de la ciudad y si quieren hacerlo. Si no, se quedan. Pero no pueden obligar a los empleados a hacerlo. Este fue un tema de debate y discusión. Siempre hay que mirar la norma en sentido restrictivo, no en sentido amplio y permisivo. Ante la duda no se puede y habrá que ver la situación especial, como por ejemplo el de las veterinarias, que es solo para urgencias. Como por ejemplo, si se puede hacer vía delivery en empresas que están dedicadas a esto y que van a cubrir la seguridad de su empleado, haga la compra vía delivery, porque hay establecidos mecanismos de cómo tienen que actuar para evitar todo tipo de contacto. Porque esta es una enfermedad fundamentalmente que se transfiere por el contacto. El contacto social nos puede enfermar y podemos enfermar a otros. Se trata de ser solidarios, que es la base para que funcione este aislamiento y es la única solución posible que tenemos. Si te gustó el video, suscríbete a este canal, a Walter Gómez TV. Además, te dejo varias recomendaciones para que mires. Y si tenés algún tema que te interesa o una ampliación, pedinos en los comentarios y por supuesto vamos a elaborar un video ampliatorio con cada uno de los puntos que generan dudas, que son muchos. Walter Gómez TV, tu canal en YouTube.